La historia que estás a punto de escuchar cambiará por completo tu forma de ver el destino, las decisiones y las oportunidades que la vida nos ofrece. Prepárate para sumergirte en un relato que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar el ser humano por dinero, poder y desesperación. Hace unos años, en una ciudad donde los lujos y la pobreza se cruzaban cada día, vivía un hombre llamado Samuel, un millonario exitoso, cuya fortuna era tan grande que su nombre era conocido en todo el país. Sin embargo, detrás de su aparente vida perfecta, Samuel guardaba un secreto que pocos conocían. Su relación con la miseria y el dolor era mucho más cercana de lo que cualquiera podría imaginar. Samuel era huérfano, su madre había muerto cuando él apenas tenía 5 años, y su padre, un hombre de negocios despiadado, lo abandonó sin miramientos, dejando que creciera en un orfanato. El abandono de su padre lo marcó de por vida, lo llenó de rabia y de resentimiento hacia el mundo, pero también lo impulsó a no querer depender de nadie. Fue en ese orfanato donde Samuel hizo una promesa a sí mismo: sería alguien grande, alguien que nunca dependería de nadie, alguien que jamás sufriría como los demás. Con el paso de los años, Samuel se convirtió en un hombre frío, calculador, obsesionado con el éxito y el poder. A través de engaños, manipulaciones y una increíble ambición, logró amasar una fortuna que lo colocó entre los más ricos de la ciudad. Pero el precio fue alto, se alejó de todo y todos. La gente que lo conocía lo veía como un hombre severo, impenetrable, incapaz de mostrar emociones. Todo cambiaría, sin embargo, un día en que Samuel se vio involucrado en una de las negociaciones más importantes de su vida, un contrato millonario, uno de esos acuerdos que cambiaba por completo el rumbo de una empresa. La cifra era astronómica, algo nunca visto en la industria, y Samuel estaba al borde de asegurarla. Pero había un problema: el cliente potencial era muy difícil de convencer, y su empresa necesitaba esa firma para sobrevivir. Era una negociación, donde todo estaba en juego, y Samuel, acostumbrado a ganar siempre, creía tenerlo todo bajo control. Sin embargo, cuando llegó el día de la reunión crucial, algo extraño sucedió. En la sala de conferencias de su empresa, mientras los ejecutivos estaban listos para firmar el contrato, apareció una mujer inesperada. No era parte del equipo de Samuel, no tenía un cargo importante en la empresa, pero había algo en ella que no pasó desapercibido. Su presencia se sintió como un rayo inesperado en medio de una tormenta, y todos en la sala se detuvieron cuando la vieron entrar. Era una mujer joven, vestida con un sencillo atuendo tradicional, cargando una canasta de dulces. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero lo que sí sabían era que su entrada causó una tensión palpable en la habitación. Samuel, quien jamás había mostrado signos de debilidad, se sintió incómodo por la irrupción. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué hace aquí?, murmuró Samuel para sí mismo, mientras miraba a su alrededor para ver si alguien podía explicarlo. Y entonces, ella habló. «Lárgate con tus dulces», gritó, con una mezcla de desafío y determinación que dejó a todos boquiabiertos. Nadie se atrevió a mover un dedo, hasta que Samuel, con una mirada fija y la mandíbula apretada, la encaró. Pero esa fue solo la primera de muchas sorpresas que ella les tenía preparadas. ¿Cómo una mujer desconocida, con una canasta de dulces, podría afectar una negociación de tal magnitud? ¿Qué hizo para que Samuel, el hombre más rico y despiadado de la ciudad, reconsiderara todo lo que creía saber sobre el poder y el dinero? La historia no hace más que empezar, y lo que sucedió a continuación cambiaría el destino de Samuel, de su empresa y de todos los involucrados de una forma inesperada. ¿Quién era esta mujer que había irrumpido en la reunión? ¿Qué conexión tenía con Samuel? Lo que ocurrió a partir de este momento podría sorprenderte más de lo que imaginas. ¿Cómo reaccionará Samuel ante el inesperado desafío de esta mujer? ¿Qué secretos se revelarán durante la negociación que cambiarán para siempre la vida de Samuel? La tensión en la sala de conferencias era palpable. Todos los ojos estaban fijos en la mujer que, con su canasta llena de dulces, había irrumpido en un momento tan crítico. Samuel, el hombre que había controlado miles de negociaciones, se encontró momentáneamente descolocado.
¿Qué hacía ella aquí? ¿Qué buscaba interrumpiendo un momento tan importante? Pero lo que más lo sorprendió fue la expresión en su rostro. No mostraba miedo ni nerviosismo. Estaba segura de sí misma, completamente tranquila. ¿Qué significa esto? Samuel preguntó con voz grave, buscando retomar el control de la situación. La mujer, sin apartar la mirada de Samuel, avanzó unos pasos hacia la mesa de negociación. Sus ojos, llenos de una determinación inquebrantable, se encontraron con los de Samuel. Él notó que había algo en ella que desbordaba la típica imagen de una persona común. Había algo más, algo que la hacía destacar en medio de esta sala llena de hombres de negocios, trajeados y con dinero. Soy Clara, dijo la mujer, con voz serena, pero que de alguna manera resonó con fuerza en toda la sala, y vengo a hacer que esta negociación sea más humana. Samuel arqueó una ceja. ¿Humana? Eso no tenía sentido. En un mundo donde el dinero lo era todo, donde las negociaciones se medían por cifras y poder, lo último que esperaba era escuchar a alguien hablar de humanidad. ¿Humanidad? ¿Qué significa eso? Aquí no estamos hablando de valores, sino de cifras. Este contrato tiene que cerrarse hoy. La compañía lo necesita, respondió Samuel, manteniendo su tono firme. Clara no retrocedió ni un paso. En cambio, dejó la canasta de dulces en la mesa, frente a él. Algunos de los ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos, confundidos y desconcertados. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había una mujer desconocida en la sala, trayendo dulces, y qué tenía que ver eso con el contrato millonario? ¿Vas a rechazar un contrato por tus propios prejuicios? Clara continuó, desafiante. ¿Qué pasa cuando te olvidas de lo que es realmente importante? Las empresas, los números, el poder. Todo eso es solo una parte. No lo olvides, Samuel. Las decisiones que tomas afectan a más personas de las que te imaginas. Samuel se quedó en silencio. Había algo en la manera en que Clara hablaba que lo hacía sentir incómodo. Era como si estuviera mirando dentro de su alma, como si entendiera cosas que él había querido olvidar. Samuel nunca había pensado en las personas como algo más que cifras, contratos y beneficios, pero ahora, frente a él, esta mujer lo estaba enfrentando con una verdad que le dolía. Déjame hacerte una pregunta, Samuel, Clara dijo, mientras sostenía una de las bolsas de dulce frente a él. ¿Recuerdas lo que te prometiste cuando eras niño? ¿Recuerdas cómo creciste, la miseria que viviste y la promesa que te hiciste a ti mismo de nunca volver a ser débil? Estás tan centrado en tu éxito que has olvidado lo que realmente importa. Las palabras de Clara atravesaron como flechas. Samuel sintió que su orgullo, esa muralla que había construido durante años, comenzaba a resquebrajarse. No pudo evitar pensar en su niñez, en los días que pasó en el orfanato, en su madre muerta y su padre que lo había abandonado. ¿Acaso todo lo que había logrado no había sido suficiente para llenar el vacío que sentía dentro? Clara no se detenía. Ella sabía exactamente cómo tocar las fibras sensibles de su alma. Lo que estás haciendo ahora es huir de lo que más temes, la vulnerabilidad, el miedo de ser humano. Pero te voy a decir algo, Samuel, a veces el poder no está en el control, sino en la capacidad de reconocer lo que tienes enfrente. La sala quedó en silencio, nadie se atrevió a hablar. Los ojos de todos seguían puestos en Samuel, que se encontraba atrapado entre su orgullo y las palabras de Clara. Clara dio un paso atrás, dejó la canasta de dulces en la mesa y se alejó, un poco, mirando directamente a Samuel. Él, sin saber qué hacer, observó los dulces en la canasta. En esos pequeños envoltorios brillaba una lección que nunca había considerado. Las cosas simples podían tener más valor que el poder. El contrato, esa cifra que parecía tan importante para Samuel, ahora parecía perder peso ante algo mucho más grande, la verdad. Clara lo había confrontado de una manera que Samuel nunca había experimentado. Sin poder evitarlo, sus ojos se llenaron de una ligera humedad, pero rápidamente la apartó. Él no podía mostrar debilidad. ¿Qué haces? ¿Qué intentas demostrar con esta muestra de dulces? Samuel finalmente logró decir, pero su voz sonaba más vacía que nunca. Es simple, Clara dijo, sonriendo con calma. La vida está llena de decisiones,
y tú eliges a qué le das valor. Tera, ¿quedas con lo que te ata al poder y el dinero, o eliges ser libre y reconocer lo que realmente te hace humano? Samuel miró la canasta una vez más, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de duda. ¿Estaba tomando las decisiones correctas? Pero, ¿cómo reaccionaría él ante el desafío de Clara? ¿Sería capaz de dejar atrás su ego y su deseo de control? ¿O cedería a las presiones de la industria, el dinero y el poder? La sala se mantenía en un silencio tenso. Samuel, el hombre que había controlado imperios con su astucia, ahora se encontraba enfrentando algo que jamás había anticipado, una crisis interna. ¿Cómo podía una simple mujer con una canasta de dulces desafiar todo lo que había construido? ¿Cómo podía él, un hombre que había sido forjado en el fuego del egoísmo y la avaricia, considerar siquiera las palabras de una extraña? Clara, por su parte, había hecho lo que vino a hacer. Ella no necesitaba que Samuel le agradeciera, ni que se lo agradecieran los demás. Su misión era más grande que un simple contrato millonario. Lo que estaba en juego era el alma misma de Samuel, su capacidad de ver más allá del brillo dorado del dinero, de escuchar lo que su corazón le decía, algo que había ignorado durante años. Yo vengo de un lugar donde la vida no es fácil, Clara comenzó, mirando directamente a Samuel. Crecí en un barrio humilde, donde las oportunidades parecían escasas y la pobreza se sentía como una condena eterna. Pero aprendí que, a veces, lo más valioso no se compra. El valor de la vida no está en el dinero que tienes, sino en la forma en que tratas a los demás, en la forma en que te ves a ti mismo. Samuel no sabía cómo reaccionar. Algo dentro de él se removió, como si las palabras de Clara abrieran una puerta que él había cerrado con llave durante años. El dinero, el poder, la fama, todo eso parecía desvanecerse frente a esa simple verdad. Nunca había pensado en las personas de esa manera. Siempre había visto a los demás como peones en un tablero de ajedrez, objetos que podía mover a su antojo para ganar lo que quería. Cuando mi madre murió, no había nada que pudiera hacer. Clara continuó, con una mirada melancólica en sus ojos. Me sentí perdida, al igual que tú cuando perdiste a tu madre. La diferencia es que yo nunca dejé que la miseria me definiera, nunca dejé que el abandono de mi padre me destruyera. Yo luché, pero no solo por mí, sino por los demás. Y eso, Samuel, eso es lo que te falta entender. Samuel, sintiendo una creciente incomodidad, decidió finalmente hablar. ¿Qué quieres de mí? No entiendo lo que estás tratando de hacer. ¿Cómo puede un contrato de millones de dólares depender de esto? Su voz tembló, algo que no sucedía nunca. Había algo en Clara que lo desestabilizaba, algo que lo hacía cuestionar todas las decisiones que había tomado. Clara sonrió con tristeza y, sin decir una palabra más, recogió su canasta de dulces y comenzó a caminar hacia la puerta. Samuel la observaba, perplejo. ¿Por qué no había intentado ganar más dinero o hacer una presentación impactante? ¿Por qué ella había elegido este momento para darle una lección de vida? Y entonces, cuando ya estaba a punto de salir, Clara se detuvo. Lo que tienes delante no es solo una negociación, Samuel, es una oportunidad para cambiar, para ser el hombre que siempre prometiste que serías, no el que el dinero y el poder han hecho de ti. No te olvides de lo que realmente importa. Esas palabras resonaron en la cabeza de Samuel como un eco. Clara, con su frágil apariencia, había logrado romper su coraza. Había tocado algo tan profundo dentro de él que ni él mismo podía entenderlo. Durante toda su vida, había creído que el dinero lo salvaría, que el éxito lo haría feliz. Pero ahora, frente a él, estaba la verdad. La verdadera riqueza no estaba en las cifras, sino en las relaciones humanas, en la bondad y la generosidad. Por un momento, Samuel se quedó mirando la canasta de dulces. De alguna manera, esos dulces representaban lo que él había perdido, la inocencia, la capacidad de ser vulnerable, de aceptar que no todo en la vida era controlable. Pero Clara se había ido. La sala volvió a sumirse en el silencio. Los ejecutivos de la empresa miraban a Samuel, esperando una reacción, pero él estaba en otro lugar, atrapado en sus propios pensamientos. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría seguir adelante con la
¿Negociación después de lo que Clara le había revelado? Samuel, ¿estás bien? Uno de los ejecutivos finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Samuel no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de dudas y de emociones que no podía procesar. Todo lo que había conocido hasta ese momento estaba en juego, y no sabía si estaba dispuesto a arriesgarlo todo por lo que Clara le había dicho. Pero algo dentro de él le decía que debía hacerlo, algo dentro de él le decía que esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida, la oportunidad de cambiar, de redimir lo que había perdido. El contrato, esa firma que parecía tan importante, comenzó a perder peso en su mente. Era como si el dinero ya no tuviera el mismo poder sobre él. La lección de Clara había sido más fuerte que cualquier cifra en el mundo. Él no quería ser el hombre que sacrificaba su humanidad por unos números más en un papel. ¿Sabes qué? Samuel finalmente dijo, mirando a los demás en la sala. Necesito un momento, voy a pensarlo. Y con esas palabras, se levantó y salió de la sala, dejando atrás la negociación. Los ejecutivos lo miraron sorprendidos, sin saber qué pensar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué iba a hacer Samuel con su vida después de todo lo que había sucedido? Samuel no lo sabía aún, pero lo que sí sabía era que, de alguna manera, Clara había dejado una huella profunda en él, y aunque la historia parecía estar en pausa, algo dentro de él le decía que esta no era la última vez que enfrentaría sus propios demonios. Samuel salió de la sala de conferencias con pasos rápidos, como si quisiera huir de la tormenta que Clara había desatado en su mente. A lo largo de toda su vida, había estado acostumbrado a controlar todo lo que sucedía a su alrededor, pero esta vez no era así. Algo había cambiado en él, algo que no podía ignorar. La imagen de Clara, su rostro decidido y sus palabras que lo habían tocado en lo más profundo, lo perseguían. Sentía una presión en el pecho, como si estuviera a punto de enfrentarse a un destino que no podía prever. Al caminar por los pasillos de la empresa, Samuel pasó junto a los ventanales que daban a la ciudad. Miraba el horizonte, donde los rascacielos de cristal y acero brillaban bajo el sol. El paisaje era impresionante, y por un momento, Samuel sintió como si todo lo que había logrado en su vida no tuviera el mismo valor que antes. La riqueza, el poder, las reuniones interminables con ejecutivos y socios. Todo eso parecía un espejismo. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo. Su voz sonaba vacía, como si las palabras no tuvieran peso. Durante años, había perseguido el éxito, pero ahora, enfrentado con la realidad de su vida, se dio cuenta de que algo fundamental le faltaba. Recordó su infancia en el orfanato, cuando su madre murió y su padre lo abandonó. Esas experiencias le habían marcado, para siempre, pero también lo habían impulsado a construir un imperio. Sin embargo, había dejado que esa herida se convirtiera en su motor, sin darse cuenta de que, a lo largo del camino, había perdido lo que realmente importaba, su humanidad, su conexión con los demás. Mientras caminaba por los pasillos de su empresa, Samuel pensó en Clara. ¿Cómo había llegado ella a impactar su vida de una manera tan profunda? Era como si sus palabras hubieran desenterrado algo que él había enterrado durante años, algo que había estado ignorando. Era posible que la verdadera fuerza no estuviera en el poder, sino en la vulnerabilidad, en la capacidad de ser sincero con uno mismo. Volvió a la sala de conferencias, donde los ejecutivos aún esperaban una respuesta. Samuel los observó desde la puerta. Ellos no sabían lo que él había experimentado en esos breves momentos, pero Samuel sabía que no podía seguir adelante con la negociación de la misma manera. Ya no podía ser el hombre calculador y frío que había sido antes. Algo dentro de él había cambiado. Al entrar en la sala, todos lo miraron expectantes. Samuel se detuvo frente a la mesa, donde el contrato millonario aún descansaba, con su firma esperando ser estampada. Pero esta vez, el contrato ya no representaba solo cifras y ganancias. Era algo más. Era una decisión que definiría el resto de su vida. Samuel miró a su alrededor, viendo las caras de los ejecutivos que esperaban que tomara la decisión correcta, la que había tomado miles de veces antes. Pero esta vez, no podía simplemente seguir el camino que había seguido siempre. No,
Voy a firmar el contrato, dijo Samuel, con voz firme, pero llena de incertidumbre. No de esta manera. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Nadie entendía cómo podía Samuel, el hombre que siempre había hecho de la negociación su campo de batalla, rechazar un contrato que podría asegurar el futuro de la empresa. ¿Qué estaba haciendo? Samuel respiró hondo. He estado viviendo mi vida como si todo se tratara de poder y dinero, pero he llegado a darme cuenta de que no es así como quiero vivir. He perdido algo que nunca debería haber dejado ir, mi humanidad. El silencio en la sala era absoluto. Los ejecutivos se miraban entre sí, sorprendidos, mientras Samuel continuaba. Necesito tiempo para pensar en lo que realmente quiero hacer. No quiero seguir viviendo solo para amasar riquezas. Quiero hacer algo que realmente marque una diferencia, algo que tenga valor, no solo para mí, sino para los demás. La decisión de Samuel dejó atónitos a todos en la sala. Nadie esperaba que él, un hombre tan exitoso y calculador, tomara un giro tan radical. Pero Samuel sentía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Sentía que había llegado a un punto de inflexión, un punto en el que debía elegir entre seguir el camino fácil y seguro o arriesgarse a cambiar. Después de decir esto, Samuel se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. Los murmullos se convirtieron en un rugido de confusión, pero Samuel ya no los escuchaba. Su mente estaba en otro lugar. Ya no le importaba el contrato ni las expectativas que los demás tenían de él. Ya no le importaba el dinero ni el poder. Lo que importaba ahora era encontrar un propósito verdadero, uno que fuera más allá de lo que había logrado con su fortuna. A medida que caminaba por los pasillos de la empresa, la sensación de liberación comenzaba a llenar su pecho. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su vida, no a través del poder o el dinero, sino a través de algo mucho más profundo. En ese momento, Samuel no sabía exactamente qué haría a continuación, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que nadie podría quitarle. ¿Qué hará Samuel ahora que ha renunciado a su antigua vida de poder y riqueza? ¿Cómo afectará esta decisión a su empresa y a las personas que dependían de él? Para su éxito, después de salir de la sala de conferencias, Samuel caminó por los pasillos de su empresa con paso decidido. Su mente seguía en un torbellino de pensamientos. La decisión que había tomado era monumental, pero el miedo aún estaba allí, acechando. Había renunciado a todo lo que había considerado importante hasta ahora, el contrato millonario, la imagen perfecta de hombre exitoso, el control absoluto de su vida y su entorno. Ahora, se enfrentaba a lo desconocido, algo que nunca había considerado, la posibilidad de empezar de nuevo, de vivir de una manera diferente. A pesar de la liberación que sentía, el miedo también le arañaba el corazón. ¿Qué pensaría la gente? ¿Cómo reaccionaría su familia? ¿Su empresa podría sobrevivir sin él? La angustia lo ahogaba, pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en el acto de liberarse de las cadenas invisibles del poder y el dinero. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio de los pasillos vacíos. En un mundo donde la competencia y el éxito lo dominaban todo, Samuel nunca había considerado que algo tan simple como la verdad podría ser la clave de su liberación. Pero ahí estaba él, enfrentando esa verdad, tan difícil y tan reveladora, que lo había sacudido hasta lo más profundo. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Samuel lo sacó, mirando la pantalla. Era un mensaje de Clara. No esperaba que ella lo contactara después de su encuentro, pero vio que era una oportunidad de hablar con ella. Samuel decidió contestar. Samuel, decía el mensaje, sé que te está costando, pero confía en tu corazón. No es fácil, pero lo que tienes que hacer ahora es encontrar tu propósito. No te dejes atrapar nuevamente por el miedo o la duda. Tienes mucho que ofrecer, más allá de lo que has logrado hasta ahora. No olvides que el verdadero poder viene de la vulnerabilidad, no de la perfección. Esas palabras lo golpearon nuevamente. Clara había tocado una fibra sensible en él, algo que no podía ignorar.
Había tomado la decisión correcta al rechazar el contrato, pero ahora era el momento de dar el siguiente paso. Era el momento de descubrir lo que realmente quería hacer con su vida. Samuel dejó el teléfono en su bolsillo y continuó caminando por el pasillo, ahora con una claridad renovada. Sabía que el camino no sería fácil, pero tampoco había vuelta atrás. Había comenzado un viaje que lo llevaría por territorios desconocidos, lejos de la vida que había conocido. Se enfrentaría a la incertidumbre, a las dudas y, tal vez, a la humillación de aquellos que lo habían visto como un modelo de éxito. Pero lo que importaba ahora era lo que él sentía en su interior, un impulso, una necesidad de ser más que un hombre de negocios. Poco después, Samuel llegó a su oficina. Estaba vacía, tranquila, y por un momento, lo que vio frente a él le pareció irreal. Aquella oficina llena de trofeos y premios que había acumulado con tanto esfuerzo, ahora, le parecía vacía, sin propósito. Se sentó en su escritorio, mirando la vista que daba a la ciudad, la misma ciudad que había sido testigo de sus triunfos y su dolor. La misma ciudad que ahora parecía un escenario vacío para una obra que ya no le interesaba protagonizar. La decisión de rechazar el contrato millonario lo había puesto en una encrucijada. Ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su acto. La empresa que había construido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, podría derraparse por el camino de la incertidumbre. Estaba dispuesto a perder todo lo que había logrado por algo tan intangible como la paz interior. ¿Y qué pasaría con aquellos que dependían de él? ¿Cómo podrían entender su decisión? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de uno de sus ejecutivos principales. Samuel sabía lo que significaba. Todos esperaban respuestas, y no tenía ninguna. Pero, de alguna manera, ya no le importaba lo que pensaran. Sabía que debía seguir su corazón, aunque el futuro fuera incierto. Samuel, necesitamos hablar sobre el contrato, dijo el ejecutivo al otro lado de la línea. Los inversores están nerviosos. Si no firmamos este acuerdo, todo podría venirse abajo. ¿Qué vamos a hacer? Samuel se quedó en silencio por un momento. Su mente estaba abrumada por todo lo que había sucedido. Había tomado una decisión impulsiva, pero ahora debía ser responsable de las consecuencias. La empresa estaba en juego, pero también lo estaba su integridad. ¿Cómo iba a responder? Voy a renunciar, dijo, finalmente, con voz firme. No puedo seguir haciendo esto, no puedo seguir persiguiendo algo que ya no tiene valor para mí. Si la empresa se va a caer, que caiga, pero yo necesito encontrar lo que realmente quiero hacer con mi vida. El silencio al otro lado de la línea fue pesado. El ejecutivo no dijo nada por unos segundos, pero Samuel podía sentir la incredulidad. A través de la llamada, Samuel, ¿qué estás diciendo? Esto no puede ser real. Lo tienes todo, tienes el poder, el dinero, la influencia. No puedes simplemente dejarlo todo ir. Lo estoy dejando ir. Necesito algo diferente, Samuel, respondió, sin dudar. Gracias por todo, pero esto es lo mejor para mí. Con esas palabras, Samuel colgó el teléfono. Se quedó sentado en su oficina, mirando la ciudad que se extendía ante él. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Había dado el paso hacia algo mejor o simplemente estaba huyendo del desafío? Solo el tiempo lo diría, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Samuel se sintió en paz. La decisión de Samuel de renunciar a su empresa fue un acto de valentía, pero también de incertidumbre. Mientras caminaba por la ciudad, con los edificios de acero y cristal reflejando la luz del sol, sentía que había dado un paso hacia lo desconocido, pero lo cierto era que no sabía qué le deparaba el futuro. La ciudad, con su bullicio constante, su ritmo acelerado, parecía indiferente a su dolor, a su ansiedad. La vida seguía su curso, ajena a la batalla interna que él estaba librando. La renuncia no fue algo que se tomara a la ligera. Los ejecutivos, los inversores, todos los que habían trabajado con él durante años, quedaron desconcertados. Muchos de ellos no entendían su decisión. Samuel había sido el pilar sobre el cual se había edificado el éxito de la empresa. Para ellos, su salida era un golpe devastador, uno que amenazaba con desestabilizar todo lo que habían logrado. Pasaron
días antes de que los primeros rumores comenzaran a circular. Los medios de comunicación, aunque no se habían involucrado directamente, empezaron a mencionar su renuncia. Los titulares eran simples, pero no podían evitar reflejar la sorpresa que había causado su salida abrupta. El millonario empresario renuncia a su imperio, decían. El hombre que lo tenía todo abandona todo. Samuel, sin embargo, no prestaba atención a los titulares. Aunque una parte de él sentía la presión de haber tomado una decisión tan drástica, otra parte lo llenaba de una sensación de alivio. Había dejado de lado lo que más había temido, la vida de mentira, la vida en la que vivía para impresionar, para mantener una imagen de poder. Ahora estaba completamente desnudo ante sí mismo, y aunque eso lo asustaba, también lo liberaba. El día después de su renuncia, Samuel se despertó tarde. No tenía agenda, no tenía reuniones que atender ni informes que revisar. Simplemente estaba allí, solo, en su apartamento vacío. Caminó hasta la ventana, observando el mundo exterior. Pero no vio el mismo paisaje de antes. Ya no veía una ciudad llena de oportunidades y poder. Veía una ciudad llena de personas que, como él, también tenían dudas, miedos y anhelos. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel se sintió parte de algo mucho más grande que su propio éxito. De repente, un pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Qué pasa ahora? Había dejado todo atrás, pero ¿qué iba a hacer con su vida? La libertad que tanto había deseado se sentía abrumadora, casi como una carga. En ese momento, recordó las palabras de Clara: encuentra tu propósito. Pero, ¿cómo encontrar un propósito cuando has vivido toda tu vida persiguiendo algo que ya no te satisface? Samuel se preguntaba si alguna vez había sabido lo que realmente quería. Durante tanto tiempo, había perseguido la idea de ser poderoso, exitoso, un hombre admirado por todos, pero en ese proceso, había perdido algo valioso, la capacidad de soñar, de ser vulnerable, de conectarse con los demás de manera auténtica. Decidió dar un paseo por la ciudad. Caminó sin rumbo fijo, solo para despejar su mente. Mientras avanzaba por las calles, se dio cuenta de que ya no veía el mundo de la misma manera. Observaba a las personas a su alrededor, cada una con su propia historia, sus propios desafíos. Nadie estaba interesado en el dinero de Samuel, ni en su éxito. Lo que la gente realmente valoraba era la conexión, el entendimiento mutuo, la capacidad de ayudar a los demás. Samuel llegó a un pequeño parque, un lugar tranquilo donde la gente parecía estar disfrutando del presente. Se sentó en un banco, observando a un grupo de niños jugar. En sus risas, en su sencillez, había algo que lo tocó profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que se permitió ser feliz sin una razón aparente? Se preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que dejó de preocuparse por lo que los demás pensaban? Fue entonces cuando escuchó una voz familiar detrás de él. Samuel, dijo Clara, con su tono sereno y cálido. Te vi caminando y pensé que podrías necesitar a alguien con quien hablar. Samuel se giró y la vio ahí, de pie frente a él, con su canasta de dulces en las manos, como si nada hubiera cambiado. Era como si ella fuera un faro en medio de la oscuridad, guiándolo hacia un lugar mejor. Gracias por lo que me dijiste. Samuel comenzó, con una voz que denotaba gratitud y algo más. He tomado una decisión que cambiará mi vida, pero no sé si estoy listo para dar el siguiente paso. Clara se sentó a su lado. No se trata de estar listo, Samuel. Se trata de dar el paso a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Lo importante es que ya estás empezando a ver lo que realmente importa. No te preocupes por lo que perdiste. Enfócate en lo que puedes ganar al encontrar tu propósito. Las palabras de Clara resonaron en Samuel, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. A pesar de la incertidumbre, de la posibilidad de perder todo lo que había construido, había algo más importante que encontrarla: su humanidad, su capacidad de conectar con los demás, su capacidad de ser un ser humano en lugar de un simple hombre de negocios. ¿Sabes qué, Clara? Samuel dijo, mirando al frente. Creo que estoy listo para empezar de nuevo. No sé qué haré, pero sé que debo hacerlo. Clara sonrió, y en ese momento, Samuel comprendió que no estaba solo en este viaje.
Había algo mucho más grande que el dinero o el poder, y estaba comenzando a verlo con claridad. Después de su encuentro con Clara en el parque, Samuel regresó a su apartamento con una sensación que nunca había experimentado antes, un sentimiento de esperanza. A lo largo de los días siguientes, se sumió en una reflexión profunda sobre lo que realmente quería de la vida. Había dado el primer paso, pero ahora necesitaba encontrar el camino. El mundo, que alguna vez había visto como un juego de poder y control, ahora se veía ante él como una página en blanco, esperando ser escrita. Decidió alejarse de su antigua rutina. La empresa había quedado atrás, y lo que pensaba que era su mayor logro ahora le parecía una cárcel dorada. Pero lo que más lo inquietaba era la sensación de estar solo en este nuevo viaje. Había dejado atrás un mundo conocido, un mundo donde su dinero y su estatus le aseguraban una cierta comodidad, para enfrentarse a la incertidumbre de no saber qué hacer o cómo empezar de nuevo. Un día, mientras paseaba por el centro de la ciudad, Samuel notó que había algo que lo llamaba. Se detuvo frente a una pequeña librería de segunda mano. La vitrina mostraba una gran cantidad de libros polvorientos, algunos con portadas descoloridas, y otras con páginas dobladas por el tiempo. Sin pensarlo demasiado, entró. El aroma de papel viejo y cuero lo envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió curiosidad por algo que no tenía que ver con negocios ni con dinero. Sera acercó a la sección de filosofía y comenzó a hojear algunos de los libros. Fue entonces cuando encontró un ejemplar de La búsqueda del propósito, un título que lo atrajo inmediatamente. Al abrir las primeras páginas, encontró algo que lo tocó profundamente, la historia de un hombre que, al igual que él, había perdido su camino y había tenido que aprender a encontrar su verdadera vocación, no a través del dinero ni el poder, sino a través de la ayuda de los demás, a través de la conexión humana. El libro hablaba sobre la importancia de ayudar a los demás para ayudarse a uno mismo, sobre cómo, al dar sin esperar nada a cambio, uno podía encontrar su propio propósito. Samuel compró el libro sin pensarlo y regresó a su apartamento. Esa noche, mientras leía, algo hizo clic en su interior. Sentía que estaba frente a una nueva oportunidad, una oportunidad de redescubrirse a sí mismo. La vida que había conocido ya no le ofrecía las respuestas que buscaba. Ahora entendía que el verdadero valor de la vida no residía en lo que podía acumular, sino en lo que podía compartir. Al día siguiente, Samuel decidió tomar acción. No quería simplemente vivir sin rumbo, esperando que algo sucediera. Sabía que necesitaba involucrarse en algo más grande que él mismo. Así que comenzó a investigar proyectos de voluntariado, organizaciones sin fines de lucro y grupos que trabajaban por causas sociales. Quería ayudar de alguna manera, hacer una diferencia real en la vida de las personas. No sabía aún qué rol jugaría, pero el solo hecho de pensar que podía contribuir a algo significativo lo llenaba de energía. Fue entonces cuando, al contactar una organización local que ayudaba a niños huérfanos, se dio cuenta de algo importante. Había estado huyendo de su propio pasado, de la vida que había dejado atrás, de las cicatrices que la pobreza y el abandono habían dejado en su corazón. Pero ahora entendía que podía hacer algo positivo con esa experiencia. Decidió donar una suma importante de dinero para ayudar a la construcción de un nuevo hogar para los niños huérfanos. De alguna manera, Samuel sentía que esa acción lo conectaba con su infancia, con esa parte de él que había quedado atrás pero que aún seguía viva. El tiempo pasó, y aunque al principio no estaba seguro de lo que había hecho, pronto se dio cuenta de que había dado un paso importante. Había comenzado a sanar, a construir algo valioso no para él, sino para los demás. Pero lo que más le sorprendió fue la satisfacción que sentía al ver cómo ese dinero se usaba para cambiar la vida de los niños. Clara, quien se había mantenido en contacto con Samuel durante todo este tiempo, lo felicitó por su decisión. «Estás haciendo lo correcto», le dijo un día en una conversación telefónica. «No se trata solo de encontrar un propósito, Samuel. Se trata de dar, de ser una luz en la oscuridad para otros. Lo que estás haciendo es más grande que cualquier negocio o contrato que pudieras haber firmado». Samuel sonrió mientras escuchaba sus palabras.
Era difícil creer que esa misma mujer, con su canasta de dulces, hubiera sido la que lo había sacado de su zona de confort y lo había empujado a hacer algo más grande que él mismo. Pero lo había hecho, y aunque el futuro seguía siendo incierto, Samuel ya no temía la idea de no saber qué vendría después. Lo importante era que ahora vivía con un propósito. Pasaron varias semanas más, y Samuel comenzó a involucrarse aún más en el trabajo de voluntariado. Empezó a enseñar a los niños sobre el valor de la educación, la perseverancia y el poder de soñar. Al principio, todo le parecía extraño. Había estado tan enfocado en su propia vida, en su propio éxito, que nunca había pensado en cómo podía influir en los demás. Pero ahora, cuando veía las sonrisas de los niños, las miradas de gratitud, sabía que había tomado la decisión correcta. La vida de Samuel había dado un giro inesperado. Desde aquel día en que renunció a todo lo que conocía, había comenzado a reconstruir su identidad, no sobre el dinero o el poder, sino sobre la conexión con los demás, sobre el impacto positivo que podía tener en el mundo. Samuel estaba en un punto de su vida en el que ya no se reconocía a sí mismo. Había pasado de ser un millonario egoísta a convertirse en un hombre que sentía la necesidad de devolverle al mundo algo más significativo que cualquier contrato o cifra en una hoja de papel. Había dejado atrás la vida que conocía, llena de lujo y superficialidad, para adentrarse en un mundo donde las emociones y la empatía eran las verdaderas monedas de cambio. Mientras se dedicaba a su trabajo voluntario con los huérfanos, Samuel comenzó a entender algo fundamental: la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el impacto positivo que uno podía tener en las vidas de los demás. Lo que más le sorprendió era cómo, a medida que ayudaba a los niños y les enseñaba valores fundamentales, como la importancia de la educación y la perseverancia, también estaba aprendiendo lecciones valiosas sobre sí mismo. A menudo, Samuel se encontraba reflexionando sobre su vida en silencio, mientras miraba a los niños jugar en el patio del refugio. Pensaba en el tiempo que había perdido persiguiendo metas vacías, en la cantidad de momentos importantes que había dejado escapar al estar obsesionado con el poder y la riqueza. Ahora, con el simple hecho de enseñar a esos niños a soñar y creer en un futuro mejor, Samuel sentía que había encontrado un propósito real. Aunque su vida aún estaba llena de incertidumbre, ya no temía lo que el futuro le deparaba, porque sabía que había dado el paso correcto. Un día, mientras trabajaba con los niños, una noticia inesperada llegó a su vida. Su antiguo socio de negocios, el mismo que había estado a su lado en la construcción del imperio empresarial, lo contactó. Samuel no había tenido contacto con él desde que dejó la empresa, y lo último que había oído era que el negocio estaba pasando por dificultades. El socio le propuso una reunión. Samuel, sé que tomaste una decisión difícil al dejar todo atrás, pero ahora mismo, la empresa necesita de tu ayuda. Las cosas están complicadas, y te necesitamos, le dijo al teléfono. Podemos ofrecerte el puesto que tenías, el control total. Tienes la oportunidad de recuperar todo lo que dejaste. ¿Por qué no vienes a hablarlo? El ofrecimiento fue tentador. ¿Qué haría Samuel? Sabía que el regreso al mundo de los negocios traería consigo las tentaciones de siempre, el poder, el control, la influencia, pero también sabía que había cambiado. Había encontrado algo mucho más valioso que todo eso. Había encontrado la paz interior, la conexión con los demás y el propósito de su vida. ¿Valía la pena regresar a ese mundo que lo había consumido? Samuel pensó en los niños, en todo lo que había aprendido de ellos, y en cómo, al estar con ellos, había encontrado una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. No quería que ese camino de regreso al dinero y al poder lo despojara de lo que más valoraba ahora, la libertad emocional y espiritual que había encontrado al ayudar a los demás. Decidió no responder inmediatamente a la propuesta. En lugar de eso, se tomó unos días para reflexionar. Pasó más tiempo en el refugio, observando a los niños, hablándoles sobre sus sueños y esperanzas para el futuro. Cada vez que miraba sus caras iluminadas por la esperanza, sentía que no podía volver a la vida que había dejado atrás, la vida que lo había convertido en un hombre frío,
sin emociones, sin empatía. Un par de días después, Clara lo llamó. Nuevamente, había estado siguiendo su progreso y sabía que Samuel estaba enfrentando una encrucijada. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la forma en que Samuel le habló ahora. Su voz ya no tenía el tono de duda que había tenido cuando se conocieron por primera vez. Clara, gracias por estar ahí, por darme el empuje para seguir adelante. He encontrado algo más importante que el dinero. Los niños me han enseñado más de lo que jamás imaginé. No puedo regresar a mi antigua vida. No puedo volver a ser el hombre que era. Clara sonrió desde el otro lado del teléfono. Sabía que en el fondo, Samuel, siempre tendrías lo que realmente necesitas dentro de ti. No se trata de las oportunidades que se te presentan, sino de cómo eliges vivir tu vida. Samuel dejó escapar una respiración profunda, aliviado por la decisión que acababa de tomar. No iba a regresar al negocio, no iba a volver a caer en las tentaciones del poder. Su lugar estaba con los niños, con las personas que realmente importaban, ayudando a construir un futuro mejor para ellos. Había aprendido a encontrar la verdadera riqueza en los momentos sencillos, en las sonrisas genuinas, y en las vidas que podía impactar de manera positiva. Esa noche, Samuel se sentó, solo en su apartamento, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, y que no todos entenderían su decisión, pero ya no le importaba lo que pensaran los demás. Había encontrado algo mucho más grande que cualquier imperio, su propia humanidad. Decidió que sería voluntario a tiempo completo en el refugio, dedicando su vida a ayudar a los niños y a las personas necesitadas. Había encontrado un propósito más allá del dinero, más allá de los negocios, algo que lo llenaba de paz. Samuel ya no era el hombre que había sido, y eso, para él, era lo único que realmente importaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Samuel había comenzado su nueva vida con determinación, pero también con una sensación de incertidumbre que lo acompañaba en cada paso. A pesar de las dudas que aún persistían en su mente, algo en su corazón le decía que estaba haciendo lo correcto. El tiempo que pasaba con los niños, ayudándolos a crecer, a aprender, a superar sus miedos y limitaciones, lo estaba transformando de maneras que no había anticipado. Había encontrado una paz interior que jamás pensó que experimentaría. Sin embargo, a medida que se asentaba en su nuevo rol, Samuel también comenzó a enfrentar desafíos que no había previsto. Aunque la gente cercana a él, como Clara, le apoyaba, había momentos en que sentía que el mundo entero lo observaba. Algunos viejos amigos, incluso algunos familiares, no entendían su decisión. ¿Cómo podía dejarlo todo atrás? ¿Cómo podía renunciar a la seguridad de un imperio para vivir una vida humilde y sencilla? Un día, mientras ayudaba a organizar una actividad en el refugio, uno de los niños se le acercó. Era un niño pequeño, de no más de 10 años, con una gran sonrisa y ojos brillantes. Se llamaba Leo, y había sido uno de los niños que más se había apegado a Samuel desde que comenzó a trabajar allí. Sin previo aviso, Leo le entregó un dibujo que había hecho. Samuel miró el dibujo. Era una imagen de un hombre de negocios, pero el hombre en el dibujo no parecía ser él. Era un hombre fuerte, con una sonrisa cálida, rodeado de niños. A un lado de la imagen, Leo había escrito con letras grandes Samuel, el hombre que me enseñó a soñar. Samuel sintió un nudo en la garganta al ver las palabras, y por un momento, las dudas que había tenido sobre su decisión se desvanecieron. Gracias, Leo, dijo Samuel, emocionado. El niño le sonrió, dándole una palmadita en la espalda. Tú también me has enseñado mucho, agregó. En ese momento, Samuel comprendió algo profundo. El trabajo que estaba haciendo no solo estaba cambiando la vida de los niños, sino que también lo estaba cambiando a él. Había encontrado en ellos algo que no había podido encontrar en su vida anterior: la capacidad de soñar sin miedo, de confiar en los demás y en sí mismos. Estaba dando lo mejor de sí, y esa era la recompensa más grande que podía obtener. Sin embargo, aunque las recompensas eran claras en su corazón,
las dificultades no se hicieron esperar. La organización del refugio, a pesar de todo el esfuerzo que se hacía por mantenerla a flote, comenzaba a enfrentar serios problemas financieros. Los fondos no eran suficientes para cubrir los costos del mantenimiento, la educación y el bienestar de los niños. Samuel no podía evitar sentirse culpable. Había tomado la decisión de dejar su fortuna para ayudar, pero ahora parecía que sus esfuerzos por ayudar a los demás no serían suficientes. Las cuentas no cuadraban. Una tarde, mientras Samuel caminaba solo por el parque cercano al refugio, se encontró con un viejo amigo, Miguel. Miguel había sido uno de sus socios en el negocio, pero también uno de los pocos que había sido sincero con él en el pasado. Miguel lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Samuel, ¿qué estás haciendo? Te vi en la noticia. Ya sabes, en la entrevista sobre el refugio. ¿Realmente dejaste todo por esto? Miguel preguntó, sin poder ocultar el asombro en su voz. Samuel suspiró. Sí, Miguel, dejé todo. He encontrado algo más valioso que cualquier contrato o negocio. Estoy trabajando con los niños, ayudándolos a salir adelante. Miguel frunció el ceño. Pero Samuel, ¿qué vas a hacer cuando se acaben los recursos? El refugio no puede seguir funcionando con buenas intenciones. Necesitas dinero, necesitas conexiones. ¿Por qué no vuelves al negocio? Te ofrezco lo que quieras. La oportunidad está ahí para ti. Samuel lo miró fijamente. Las palabras de Miguel, aunque llenas de preocupación, lo hicieron pensar. Durante toda su vida, había tenido la respuesta a todo a través del dinero, y ahora, aunque había encontrado la paz, sentía el peso de la responsabilidad. ¿Qué haría si el refugio tuviera que cerrarse por falta de fondos? ¿Cómo podía volver a la vida que había dejado atrás sin traicionar todo lo que había aprendido hasta ahora? No voy a regresar, Miguel, respondió Samuel, con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. No importa cuánto dinero me ofrezcas, lo que he encontrado aquí, con estos niños, no tiene precio. Sé que no será fácil, pero esto es lo que quiero hacer, y si debo luchar por ello, lo haré. Miguel lo miró en silencio, sin saber qué decir. Samuel entendió que, aunque Miguel no lo comprendiera completamente, esa decisión era algo que solo él podía tomar. No se trataba de hacer lo que los demás querían, sino de seguir el camino que lo hacía sentir vivo. Después de esa conversación, Samuel regresó al refugio, decidido a enfrentar lo que viniera. Sabía que no sería fácil, que las dificultades seguirían llegando, pero algo dentro de él le decía que todo esto tenía un propósito mayor. El trabajo con los niños no era solo una forma de redención, sino una forma de aprender, una forma de construir algo más grande que él mismo. El futuro seguía siendo incierto, las dificultades financieras seguían siendo una amenaza constante, y la presión por mantener el refugio a flote era cada vez mayor. Pero Samuel ya no tenía miedo, había encontrado algo que lo hacía seguir adelante, la esperanza de que, a través de su dedicación, podría transformar la vida de los niños, y, al mismo tiempo, transformar la suya. Las semanas pasaron rápidamente, y Samuel se encontraba atrapado en un torbellino de emociones y decisiones. A pesar de su firme determinación, los problemas financieros del refugio no desaparecían. Las donaciones que había logrado conseguir eran escasas, y las facturas se acumulaban. Los niños seguían llegando, llenos de sueños y esperanzas. Pero Samuel no podía evitar la preocupación constante que lo acechaba. Cada día, al ver las caras de esos niños, sentía que debía hacer más, que tenía que encontrar una solución para ellos, para su futuro. Pero, ¿cómo? No podía regresar al mundo de los negocios. Sabía que eso lo alejaría de la misión que se había propuesto. Sin embargo, había algo que lo estaba desesperando. Estaba atrapado entre su responsabilidad como líder del refugio y la creciente necesidad de mantener todo funcionando. En su mente, cada niño al que ayudaba, cada sonrisa que veía, valía más que cualquier logro material. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar que el futuro del refugio dependía de algo más tangible, los recursos. Un día, después de una jornada agotadora de trabajo, Samuel salió a caminar por la ciudad para despejar su mente. Mientras paseaba,
por las mismas calles que antes había recorrido en busca de contratos y dinero, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de promesas de riqueza y poder, ahora parecían vacías, casi irrelevantes. El ruido de la ciudad, que antes le parecía un sonido constante de éxito, ahora solo lo ahogaba. Fue en ese momento cuando recibió una llamada. El número era desconocido, pero algo le dijo que debía contestar. Al otro lado de la línea, la voz de su antiguo socio, Miguel, lo sorprendió. Samuel, tengo una propuesta que creo que te puede interesar. He hablado con algunos contactos y tenemos una oportunidad. Hay inversores dispuestos a apoyar el refugio, pero hay algo que quiero discutir contigo primero. Necesito que me escuches. Samuel, desconcertado, pidió más detalles. Lo que propongo es simple, continuó Miguel. Sé que no quieres regresar al negocio, pero lo que te ofrezco es diferente. Estos inversores no solo quieren salvar el refugio, sino también expandirlo. Tienen los recursos y están dispuestos a ofrecerte el apoyo que necesitas. La condición es que tú sigas liderando el proyecto, pero con un enfoque más grande, más profesional. Samuel se quedó en silencio. La propuesta le parecía tentadora. A fin de cuentas, podría asegurar el futuro del refugio, darle a los niños más recursos, más oportunidades. Pero había algo en la propuesta que lo inquietaba. No quería volver al mundo de las cifras y las negociaciones frías, no quería perder de vista lo que realmente importaba. Pero la oportunidad estaba allí, y sabía que no podía ignorarla. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, con la voz más firme de lo que sentía. Colgó el teléfono, pero las palabras de Miguel resonaban en su mente. La solución estaba al alcance de su mano, pero ¿realmente quería tomarla? ¿Estaba dispuesto a ceder a la tentación del dinero y el poder una vez más, aunque fuera por una causa noble? Esa noche, Samuel no pudo dormir. Estaba atrapado en una batalla interna que no podía resolver. Por un lado, quería asegurar el futuro de los niños, hacer todo lo posible para garantizar que tuvieran una vida mejor. Pero por otro lado, sabía que no podía comprometer sus principios. Había aprendido a lo largo de su viaje que lo más importante en la vida era lo que no se veía, la conexión humana, la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, y la paz interior. Al día siguiente, se reunió con Clara. Aunque su vida había tomado rumbos diferentes, Clara seguía siendo una fuente constante de apoyo y sabiduría. Samuel le explicó la oferta que había recibido y cómo se sentía atrapado entre lo que era fácil y lo que era correcto. Clara, ¿qué debo hacer? ¿Es esta la oportunidad que he estado esperando? ¿O es solo una forma de regresar al mundo de las mentiras y el ego? Preguntó Samuel, con la voz cargada de duda. Clara lo miró con calma y le respondió: Samuel, el mundo puede ofrecerte todo lo que quieras, pero al final, solo tú sabes lo que realmente vale la pena. Si eliges aceptar la oferta, asegúrate de hacerlo por las razones correctas. No dejes que el dinero o el poder nublen lo que realmente has aprendido. Tienes algo que muchas personas en este mundo jamás tendrán: la capacidad de dar sin pedir nada a cambio. Samuel asintió lentamente. Sabía que Clara tenía razón. Durante todo este tiempo, lo que había aprendido no podía ser ignorado. Había encontrado algo más valioso que cualquier oferta o inversión. La oportunidad no debía ser medida solo por los beneficios materiales, sino por el impacto que podría tener en las vidas de los demás. Finalmente, después de días de reflexión, Samuel tomó una decisión. Aceptaría la oferta de los inversores, pero con una condición: el refugio seguiría siendo una organización sin fines de lucro, centrada en el bienestar de los niños, sin comprometer los valores que había aprendido en su viaje. Utilizaría los recursos para expandir el alcance de la misión, pero nunca perdería de vista lo que realmente importaba. La decisión no fue fácil. Samuel sabía que, al aceptar la oferta, se adentraba nuevamente en un mundo complicado, pero lo haría, a su manera, con integridad y con un propósito claro. Nunca dejaría que el dinero o el poder definieran su vida nuevamente. Su vida ahora tenía un propósito mucho más grande:
y nada ni nadie podría arrebatarle eso. Las semanas siguientes fueron un desafío para Samuel. A pesar de su decisión firme de aceptar la oferta de los inversores, algo en su interior seguía dándole vueltas. La idea de regresar al mundo de los negocios, aunque de una forma más ética y centrada en el bienestar de los niños, lo llenaba de incertidumbre. Los inversores no veían la vida como él la había aprendido a ver, y aunque tenían buenas intenciones, su enfoque seguía estando marcado por la lógica del mercado, las cifras y la rentabilidad. Samuel se encontró en múltiples reuniones con los inversores, quienes, aunque apoyaban la misión del refugio, también eran muy claros en cuanto a las expectativas de crecimiento. Querían ver resultados, querían que el refugio se expandiera rápidamente y que atrajera más donaciones y patrocinadores. Samuel, por su parte, no podía evitar preguntarse si ese ritmo acelerado cambiaría la esencia de lo que había comenzado. Un refugio donde los niños podían sentirse seguros, queridos y libres de las presiones de un mundo exterior que los había olvidado. Un día, mientras revisaba los informes financieros del refugio, Samuel se dio cuenta de que las cosas no estaban tan mal como había imaginado. La ayuda que había llegado de los inversores era suficiente para cubrir los gastos más inmediatos, y algunos proyectos de expansión estaban en marcha. Sin embargo, algo seguía faltando. Aunque los números estaban mejorando, no sentía la satisfacción que esperaba al ver el crecimiento. Fue entonces cuando decidió visitar personalmente a los niños, hablar con ellos sobre cómo se sentían, y ver en sus ojos si realmente lo que estaba haciendo los estaba beneficiando de la manera correcta. Les preguntó qué soñaban para el futuro, qué querían aprender, qué necesitaban. Las respuestas que recibió fueron simples, pero profundas. Querían sentirse amados, querían ser escuchados, y sobre todo, querían oportunidades para aprender y crecer, no solo en el ámbito académico, sino también en el emocional y humano. Esas respuestas lo hicieron reflexionar profundamente. La expansión del refugio, por importante que fuera, no debería ir a costa de lo que realmente importaba, el bienestar de los niños. Samuel se dio cuenta de que tenía que encontrar un equilibrio, no solo entre el crecimiento y los números, sino también entre la esencia de lo que estaba construyendo y las expectativas del mundo exterior. Mientras tanto, Clara seguía siendo su punto de apoyo, la voz tranquila que le ofrecía consejos sabios cuando más lo necesitaba. Ella siempre le recordaba que su propósito nunca había sido convertirse en un hombre de negocios exitoso, sino en alguien que marcara una diferencia genuina en la vida de los demás. Samuel, le dijo Clara en una conversación telefónica, el refugio es tu oportunidad de mostrarle al mundo que se puede hacer un cambio real sin sacrificar lo que es más importante. El dinero es necesario, pero la forma en que usas ese dinero es lo que define el verdadero éxito. Sus palabras calaron hondo. Samuel entendió que no se trataba de simplemente hacer crecer el refugio, sino de asegurarse de que nunca perdiera su propósito original, brindar un hogar seguro, amoroso y lleno de oportunidades para los niños que más lo necesitaban. Decidió que daría un paso atrás en las negociaciones con los inversores y recalibraría la dirección del refugio. Aceptaría su apoyo, pero mantendría el control total sobre su misión y sus principios. Buscaría un modelo que permitiera la sostenibilidad sin comprometer la calidad de vida de los niños. Volvería a centrar la misión en lo humano, en el valor de las relaciones, en la enseñanza de valores que fueran más allá de las habilidades académicas. Lo que importaba era formar personas completas, no solo estudiantes. Un par de semanas después, Samuel reunió a su equipo y a los inversores en una reunión crucial. Estaba decidido a comunicar su visión, sin miedo, sin reservas. Les explicó lo que había aprendido, lo que había visto en los ojos de los niños, y cómo su enfoque debía ser diferente. Los inversores, aunque inicialmente sorprendidos por su decisión, se dieron cuenta de que su compromiso con el bienestar de los niños era sincero, y que eso, a largo plazo, era lo que realmente aseguraría el éxito del refugio. La conclusión de la historia de Samuel es un reflejo de lo que significa encontrar un propósito más allá de la fama y la fortuna.
Después de meses de ajustes, decisiones difíciles y sacrificios, Samuel logró establecer un modelo para el refugio que equilibraba la sostenibilidad financiera con el propósito humanitario que siempre había querido preservar. No fue un camino fácil, hubo sacrificios y momentos de duda, pero Samuel descubrió que la verdadera riqueza radicaba en la satisfacción interna, en ver cómo los niños crecían no solo académicamente, sino como seres humanos plenos. El refugio prosperó, pero lo que realmente marcó la diferencia fue la manera en que la comunidad comenzó a ver el proyecto. El trabajo con los niños fue siempre el núcleo del refugio, pero a medida que la palabra se extendió, más personas se unieron al esfuerzo, no solo con dinero, sino con su tiempo, su energía y su dedicación. Con el tiempo, Samuel pudo mirar atrás y ver todo lo que había logrado. Había construido una comunidad unida, comprometida con un objetivo mucho mayor que el simple éxito material. Había encontrado un propósito, y al hacerlo, no solo cambió la vida de los niños que ayudaba, sino la suya propia. Samuel nunca regresó a los negocios, ni a la vida que había dejado atrás. En cambio, eligió lo que realmente le importaba, y eso, pensaba mientras miraba a los niños jugar, era el verdadero éxito.